Alberto Boadella, buenas tardes. Buenas tardes. Don Carlo. Sí. Magnífico. Felipe II, Eso es. con ese problema de amor con su mujer. Bueno, empezamos por aquí, precisamente porque este verano ha presentado un Don Carlo en el Escorial, precisamente en el sitio quizá donde había que presentarlo, porque es donde se desarrolla, ¿no?, la trama de esta ópera de Verdi. Y quizá la primera pregunta para un dramaturgo, un director con tanta experiencia, ¿no?, como usted, ¿cómo se hace, llegando ahora al mundo de la ópera, dirigir una ópera como esta de tantas horas, que muchas veces son gente que entra, habla, echa su discurso, entra otro, habla, echa su discurso, no hay como mucho movimiento, ¿no? ¿Cómo lo hace uno viniendo de la escena, digamos, no musical a este nuevo lenguaje? Bueno, está hecho en un procedimiento también un poco teatral, puesto que yo lo trabajé inicialmente con actores que hicieron una maqueta, estos actores, una maqueta de los movimientos de los cantantes y movimiento general. Por lo tanto, yo hice tres, evidentemente hay tres partituras en la ópera: la partitura musical, digamos la partitura de texto, que es el libreto, pero está la otra partitura, que es la partitura visual. Las tres tienen mucha importancia, naturalmente. En la partitura visual, cualquier cambio en la distancia, en el juego del personaje, puede ser importantísimo y puede incluso cambiar el sentido de la ópera, ¿no? Por lo tanto, es aquí donde yo trabajé profundamente para darle pues unos cambios que a mí me parecían necesarios y que el propio Verdi, en el fondo, parecía como si lo deseara. Es decir, son cambios, el más importante, la locura de Don Carlo, no el principito guapo que siempre se presenta en esta ópera, sino la realidad, porque no hay nada tan fantástico como la realidad. La realidad es que estaba completamente loco, ¿no? Y esa locura automáticamente mueve todos los personajes, entre ellos a Felipe II, por el que comprendes los problemas que tiene con el primogénito, naturalmente. Es decir, que se justifica la actitud de Felipe II, y Felipe II, que precisamente en esta área que estamos escuchando tiene unos elementos de humanidad extraordinarios, pues todavía mucho más, ¿no? Bueno, este es un programa, en realidad, sobre la dicotomía Wagner versus Verdi. El Pimiento Verdi presenta exactamente esa controversia entre partidarios de Verdi y partidarios de Wagner. ¿Vamos a escucharlo? Sí, siempre la mamá, siempre la mamá. Oh, el blandengue sentimentalismo latino. Ya lo puede comprobar, don Wagner. Su exquisita partitura es hoy propiedad de aquella masa que usted repudiaba. Brunilda queda impresionada por la pasión de Sigmund. La Brunilda, hija del Wotan. Expresado así, es un vil escarnio a lo que representó la renovación de la vida espiritual en Alemania. ¿Lo captáis? Sí, cutre y casposo. Antes prefiero las pasiones burguesas y mundanas de Verdi. Y que los dioses me perdonen. Bueno, pues que los dioses nos perdonen, pero usted es de Verdi, en realidad. Bueno, yo creo que no hay duda, no hay duda. Vamos, si yo mismo me pregunto por qué. En primer lugar, seguramente, casi diría por la propia personalidad. La personalidad humana del uno y del otro, ¿no? Verdi era un burgués como yo soy un burgués también. También vivo en una casa, quizá no tan bonita como la Sant'Agata que vivía Verdi, pero en fin. Hay, digamos, elementos de su vida personal, que tienen algo personal. Incluso tengo el mismo piano.
lo cual ya un Edar exactamente como él tenía en Santa Ágata. En el caso de Wagner, para mí es una personalidad mucho más alejada. Desde el punto de vista dramático, los argumentos ya me parecen más... son argumentos un poco cartón piedra, ¿no? Son argumentos difíciles de absorber como espectador, pero vamos a ver, estamos hablando de dos monstruos musicales, ¿no? Es decir, que yo jamás diré que Wagner no era un excelente compositor, pero hay una cuestión de gustos personales. ¿Qué encuentro difícil en Wagner? La desmesura. Yo creo que hay una mesura. Esa desmesura es evidente que también tiene su truco, porque cuando llevas 2 horas y media de melodía continua, digamos, empiezas a entrar en otro mundo, ¿no? Es decir, es un mundo, quedas inmerso, es una especie de secuestro musical, por el cual a partir de un momento el tiempo ya no pasa en una forma tan precisa como en el caso de Verdi, ¿no? Verdi quizás sería más convencional desde el punto de vista de los tiempos. Es decir, sabe perfectamente lo que tiene que durar un acto, lo que tiene que durar un aria, ¿no? Y su relación con el espectador, en este sentido, pues es perfecta en cuanto a la fisiología de aguante del espectador. El otro diríamos, el otro tiene una parte que yo le llamo el secuestro, que es una parte del secuestro musical, o el síndrome de Estocolmo, ¿no? Es decir, que cuando acaba y has pasado 4 horas y media, claro que tienes que levantarte como un loco y aplaudir. Antes, cuando estábamos hablando de la desmesura de Wagner, se estaba riendo por ahí Pep Gorgori, musicólogo, está en Radio Barcelona. Vamos a... Pep, aquí tienes al Verbo de ella, pregúntale algo. Muy buenas. Pues mire, me va a permitir usted como musicólogo ponerme a hablar de política, porque ahora que hablaba usted de esta afinidad que siente con Verdi, quizás que no era tan desmesurado como Wagner, y ahí ciertamente no le falta razón. No sé si hay otra afinidad entre usted y Verdi, que es esa cierta rebeldía que es fácil de ver en Verdi. Fue rechazado del conservatorio porque decían que no sabía escribir una fuga, fíjese usted. Y en cambio cuesta más ver rebeldía en la vida de Wagner con esas relaciones con Luis II de Baviera. No sé si por ahí también a usted le cae mejor Verdi. Seguramente que eso es cierto, ¿no? Porque además Verdi posteriormente pues fue un hombre muy implicado en el mundo de la política, fue incluso diputado por Parma, etcétera. Yo también me he implicado mucho en el mundo de la política, esta es la verdad, ¿no? Es decir, que en este sentido también siento cierta afinidad, ¿no? Después está, quizá nada tiene que ver, pero está la cuestión antisemita de Wagner que siempre me crea una cierta incomodidad. Claro que eso, él no es culpable de que el Tercer Reich pusiera de fondo musical para los crematorios la música de Wagner. Naturalmente que no tiene ninguna culpabilidad el propio artista, ¿no? Pero en todo caso sí que hay un antisemitismo, es uno de los pocos artistas que está citado en el Mein Kampf, y por lo tanto no es agradable. No es el caso de Verdi, que es al revés, es el hombre de la unificación de Italia, ¿no? Tanto, seguramente que eso es algo muy personal, ¿no? De todas formas, hay óperas de Wagner que me entusiasman. El propio Tristán y Isolda pues es una ópera, es un canto de amor maravilloso, ¿no?
Bueno, citaba usted, señor Boadella, la desmesura de Wagner, ahora mismo el antisemitismo, pero ¿qué tiene que le encanta de Wagner? Si lo ha puesto usted en la misma frase junto a Verdi. Bueno, naturalmente me encanta un sonido que es también extraordinariamente especial e inquietante. Es decir, naturalmente después nos hemos acostumbrado con sus predecesores, pues nos hemos acostumbrado a este sonido, pero frente a lo que sería el bel canto italiano, frente pues a la escuela Donizetti, Bellini, Verdi, etcétera, pues claro, es muy distinto. Hay una sonoridad que te hace ver las situaciones en una forma distinta, ¿no? Y eso es lo que encuentro pues original y atractivo de Wagner. Yo casi le daría la pregunta contraria a la que le hacía con Verdi cuando decía cómo se hace para un dramaturgo y también escenógrafo, ¿no? Cuando pone en escena a un personaje que sale, a otro que sale y lo único que hacen es hablar. Con Wagner casi sucedería lo contrario, ¿no? Si se viese en la tesitura de tener que dirigir algo de Wagner, ¿no? Y de ponerlo en escena, hay veces que, oye, un dragón desde el fondo del Rin hasta las alturas del Valhalla, uno que se hace invisible, que se transforma en no sé qué. Esto mucha gente lo ha intentado y no siempre se le da una situación satisfactoria, esa ambición, ¿no?, de Wagner de hacer esta escena. Bueno, me tendrían que pagar primero un buen caché para hacer un Wagner, Y siempre con mucho cuidado. Pero en todo caso, yo optaría por todo lo contrario que en general veo, que es esta especie de montajes que hacen subir el PIB de la metalurgia por la cantidad de aparato que se monta allí, ¿no? Yo optaría por un cierto minimalismo, es decir, por cosas muy sencillas, muy simples, quizá todo lo contrario de lo que él deseaba, ¿no? Por eso hizo aquel teatrazo, ¿no? Pero en el lenguaje actual yo optaría por cosas que fueran sugerentes, es decir, que a lo mejor el dragón sería nada, como una cuerda, una cuerda que se mueve, pero no sería realmente el dragón, ¿no? El fuego a lo mejor serían unas cerillas. Quiero decir que optaría por este elemento quizá para fijar más atención sobre la música. Este es uno de los problemas precisamente que hay que vigilar en la ópera. Yo creo que hay momentos en que la escenografía se come los cantantes y se come la música. De esto que estaba diciendo el señor Boadella deducimos que le gusta mucho, pero muy mucho, llevar la contraria, porque hacer un montaje de Wagner en parámetros minimalistas, vaya, yo pagaría por verlo sin ninguna duda, ¿eh? Es que muchas veces la poética en la escena es todo lo contrario del parque temático, diríamos. Normalmente la escena se utiliza muchas veces como un gran parque temático en el cual aparecen los objetos realistas y tal. Yo cuando la sangre es simplemente a veces un pequeño pañuelo de seda rojo, lo prefiero a los borbotones de sangre, ¿no? Es decir, que en el fondo la música induce a una mirada más metafórica de las cosas, menos realista, ¿no? La música no es un arte realista, por lo tanto hay que buscar también en el mundo de los objetos, en el mundo de la interpretación, esa coyuntura junto a la música, ¿no? Ay, ¿qué sería de Wagner sin la sangre? Señor Boadella, muchas gracias por estar con nosotros, buenas tardes, muchas gracias. Pues muy buenas tardes.